Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta su casa, la Iglesia San Marcos. Les da la más cordial bienvenida en este nuevo mes, empezando una nueva etapa también de prédicas. Esperamos que sientan el calor del Señor a través de la palabra. Sean todos ustedes bienvenidos. Levantémonos para poner a los pies del Señor este tiempo. Padre Santo, Padre amado, Padre justo, te damos gracias, Señor, por traernos aquí. Gracias porque en libertad podemos alabarte, adorarte, darte gracias siempre por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por la salud, por el aire. Gracias por el sol de cada día. Gracias por ese alivio que tenemos cada día y cada hora de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor inmenso que extiendes a cada uno de nosotros en todo momento, Señor. Gracias te damos hoy y siempre por todo lo que tú haces en nuestro diario caminar. Ayúdanos a entender más tu palabra, a vivir más tu palabra ciertamente como tú quieres que la vivamos, Señor, en todo momento. Guíanos en ese caminar, Señor, que aprendamos más de ti, que sigamos tu ejemplo cada día. Todo esto te lo decimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar aquí presente. Qué gusto poder verlos a cada uno de ustedes igualmente. Gozosos, alegres, a veces con cargas, con tristezas, pero siempre estando dispuestos de venir aquí a la casa de nuestro Padre para poder alabarle a Él, para poder glorificar su nombre, para poder adorar su nombre. Y en el día de hoy quisiera leerles lo que dice en el Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y más adelante en el versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amados hermanos, creo que nosotros somos los llamados para estar en sus atrios, porque estamos el día de hoy aquí presentes, porque decidimos dejar las cosas, dejar todo a un lado, decidimos luchar la batalla buena y estar aquí, porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que Él nos va a guiar a pesar de lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida.
siempre sabemos que Él está en control de las cosas. Así que, hermanos, les invito a que podamos cantarle y alabarle a Dios. Amén. La cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. Se viene la recompensa, no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Lleno de ternura, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Aleluya, dale gloria,
porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y los fuertes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grande eres, amado Padre, Señor, y grande es tu nombre. A ti te cantamos en el día de hoy, amado Dios. Queremos exaltar tu nombre. Bendito Jesús, amado Dios. Cantamos a ti, amado Dios. Queremos gritar al mundo tu nombre, todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no se
da gozo, solo en Jesús. Somos libres en tu nombre, amado Padre. Somos libres por ti, amado Dios. Somos libres porque estamos contigo, amado Padre, porque te hemos aceptado, Señor. Somos libres, Señor, amado Dios, gracias a ti, porque te pertenecemos, amado Padre. Y queremos siempre estar a tu lado, Señor. Queremos dedicarte nuestra vida entera, amado Padre. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrar en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrar en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrar en ti la razón de mi
pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Te pertenezco a ti, amado Padre. Mi vida te pertenece a ti, amado Dios. Te la entrego a ti, amado Dios. Mi corazón está dispuesto, amado Padre, a estar en tu presencia, Señor, a servirte fervientemente a ti, amado Dios. Y el día de hoy queremos seguir adorándote, Señor, exaltando tus maravillas, amado Dios. Queremos que tu presencia sea llenando este lugar, amado Dios. Que nuestra delicia sea estar siempre en tu hogar, amado Padre. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Yo sé que tiene en ti su fortaleza. En medio de la
mi vida, amado Dios, deseo estar en tu presencia. Toda mi vida, amado Dios, deseo entregártela a ti, amado Padre. Toda mi vida, Señor, la rindo a tus pies. Te pertenezco, amado Padre. Mi delicia es estar en tu casa, cantándote, alabándote a ti, Señor, glorificando y exaltando tu nombre, amado Padre. Porque cuán grande eres tú, amado Dios. Cuán grandes son tus maravillas, Señor. Que quiero adorarte aquí el día de hoy. Quiero cantarte esta canción, amado Dios, reconociendo y exaltando cuán grande eres tú, amado Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres, amado Padre, que te adoramos a ti y te cantamos esta canción a ti, amado Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande eres, amado Dios. Nuestro corazón entona esta canción para ti. Nuestro ser se rinde ante ti. Cuán grande eres, amado Padre, que no nos damos cuenta que eres más grande que nuestros problemas, amado Dios. Eres más grande que cualquier adversidad que esté en nuestras vidas, Señor. Y si estamos confiados en ti, amado Dios, no hay nadie quien pueda contra nosotros. No hay nadie quien pueda derrotarte a ti, amado Dios, porque tú ya venciste. Tú ya venciste en la cruz, amado Padre. Con tu preciosa sangre es que el día de hoy nosotros estamos aquí libres, Señor, para adorarte a ti, para cantarte a ti, para glorificarte, Señor. Somos tu creación y deseamos glorificar y exaltar tu nombre, amado Padre. Te queremos en nuestras vidas, amado Dios, y queremos que siempre seas tú quien está en control de ella. Deseamos que siempre seas tú morando en nosotros, amado Dios. Y queremos que seas tú morando en este día, Señor. Queremos dedicarte no solo estas horas, Señor, no solo esta semana, Señor. Todo lo que nos queda, Señor, te lo dedicamos a ti, amado Padre. Porque tú eres digno y tú eres bondadoso, Señor. Tú eres merecedor de todo ello, Señor, y demás. En la misma posición. Padre Santo, Padre bueno, maravilloso eres, Señor. Grande eres, Señor, en todo momento, en todo lugar. Tus obras se ven maravillosas a nuestro alrededor, Señor. Todo lo creado es maravilloso. Cuán grande eres, Señor, porque eres dueño de todo, Señor, de todo lo que existe, de todo lo creado, eres dueño tú, Señor. Y a ti te alabamos, a ti te adoramos en todo momento, en todo instante, Señor. Te queremos cantar, te queremos alabar en todo instante, Señor, por lo inmenso y maravilloso que tú eres, por las acciones y visiones que pones en nuestra vida, Señor. Todas las cosas que fueron creadas, las pones así en nuestra vida para que las sepamos manejar, pero bajo tu control, Señor, bajo tu guía, Señor. Y siempre te pedimos que tú seas que guíe nuestros pasos en todo momento, Señor. A ti clamamos, Señor, por esa luz, por esa guía. En medio de las dificultades, Señor, te pedimos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes y nos apoyes a salir de cualquier dificultad que tengamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes y guíes nuestro camino a superar cualquier dificultad, Señor, en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque tú estás ahí constantemente a nuestro lado. Aunque no te veamos, Señor, pero te podemos sentir, Señor. Te podemos sentir en nuestro corazón, te podemos sentir en la vida que llevamos, Señor. Que nuestra vida, Señor, te agrade, Señor, que sirva, Señor, como ejemplo, Señor, como ese ejemplo que tú nos diste, que cada día nuestros pasos se parezcan más a ti, Señor, que cada día nosotros busquemos parecernos más a ti, Señor, en todo momento. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la palabra que vamos a recibir de nuestro anciano Sebastián. Que sea una palabra que nos confronte, Señor, para ver nuestra vida, ver cómo la estamos llevando, cómo realmente estamos llevando nuestra vida como ejemplo, Señor, para muchos. Que, Señor,
tú seas el que ponga en nuestra vida el querer y el hacer y vivir como tú viviste esta vida cuando estuviste aquí con nosotros. Que nosotros también busquemos reflejar esa misma vida aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. A los niños pueden salir a su culto especial. Le damos la bienvenida a nuestro anciano presbítero Sebastián Maldonado. Ahí estamos mejor, perdón. ¿Cómo están? Qué gusto. Que el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios juntos y más de hacerlo aquí en familia como estamos, ¿verdad? Compartiendo la alabanza al Señor, compartiendo este tiempo bonito. Solamente si me confirman cómo se escucha mejor, porque ¿dónde está el Juanfran? Juanfran, ahí está bien, sí, porque siento que se está golpeando la solapa con esto. ¿Sí? ¿Más de arriba? Ahí está mejor, ¿sí? Ok, perfecto. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, buenos días, qué gusto verles. Pongamos este tiempo a los pies del Señor en oración. Padre amado, Padre de gloria, gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra con alegría, de poder levantar nuestras voces con gozo, de poder disponer nuestros cuerpos, nuestras mentes con compromiso. Gracias, Señor, porque la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones es innegable, como lo es también, Señor mío, el entender día a día un poco más del impacto, del testimonio, de la obra del Señor Jesucristo en este mundo terreno. Gracias, Padre, porque tú estás obrando más allá de lo que vemos. Gracias, Padre, porque tú estás ministrando nuestros corazones en lo más íntimo y en lo más profundo. Ministranos hoy también, por favor, con tu palabra, Padre Celestial, y llénanos de tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a empezar un nuevo ciclo de prédicas relacionado con con la única carta a los filipenses. Todos ustedes la deben haber leído en más de una ocasión. Les invito, por favor, a que el día de hoy lo hagamos leyendo el capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos comprendidos entre el 1 y el 11 de la carta a los filipenses. Les invito, por favor, a buscar en sus Biblias esta porción y conforme la vayan o la vayamos encontrando, por favor, nos vamos poniendo de pie para dar lectura en reverencia a la palabra del Señor. Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Les invito, por favor, a que me sigan con la mirada. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Hace unas semanas comentamos desde este púlpito sobre el uso y el abuso que varios grupos hacen de la palabra de Dios, utilizando ciertas porciones bíblicas para sacarlas de contexto y respaldar sus propias posturas e intereses. El engaño, queridos hermanos, nunca viene con un letrero, ¿sí? No viene con luces y nos dice esto es un engaño, por favor, créanme. Por el contrario, el engaño siempre viene atractivo a la vista, perfumado al olfato
y dulce al paladar. Es decir, nos gusta lo que escuchamos, lo que vemos, y más aún nos llevamos lo que queremos entender y no lo que necesariamente es. Hace pocas semanas también en la clase de formación bíblica hablamos de la importancia que le dan las instituciones financieras a poder identificar un billete falso de uno que no lo es. ¿Sí? Quienes están en clase lo recordarán. Seguramente en este tiempo ya es mucho más sencillo porque ya es un tema de una máquina que lo hace, pero hasta hace no mucho lo hacían los cajeros de manera directa. ¿Cómo lo hacen? Básicamente con un entrenamiento. Entrenamiento que consiste en ¿qué? En repetir una y otra vez el conteo de billetes para hacerlo sensible a los dedos y a la vista. Es decir, entrenarles para diferenciar lo que es verdadero de lo que no lo es. Qué importante es esto, porque esta capacitación que reciben los cajeros la recibían tanto teórica como práctica, les permitía identificar con mucha facilidad eso. Yo recuerdo que tenía una prima que en sus primeros años de trabajo fue cajera en un banco y que en algún momento mis papás hicieron una negociación de un auto y les pagaron en efectivo. En ese tiempo todavía se podía confiar. Le llamaron a mi prima precisamente para que pueda distinguir esto, ¿verdad? Entonces la contaba, hacía y deshacía y se aseguraba de que el dinero efectivamente tenga la naturaleza de ser verdadero. Y es que la única manera de poder distinguir entre lo verdadero de lo que es engaño es conocer a profundidad la verdad. Y en este caso, aterrizando en la porción bíblica, quisiera hablar de la verdad revelada de Cristo. Es la única manera en la que podemos distinguir una cosa de la otra. ¿Sí? Si nosotros no conocemos lo que la palabra de Dios dice, cualquier persona puede llegar a hablarnos de lo que creen que Dios les dijo y nosotros vamos a llevarnos eso como verdad revelada y no necesariamente es así. En términos bíblicos, el conocer la verdad se puede reducir en un verbo que ustedes conocen, escudriñar. ¿Escudriñar qué? Esa verdad, y eso significa escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Todos la tenemos en nuestros dispositivos celulares, en las tablets, impresa, hay muchas formas, en audio, realmente no hay excusa para estudiar la palabra de Dios. Cuando lo hacemos y empezamos a escudriñarla y a buscar a profundidad dentro de ella, automáticamente nos estamos vacunando contra el cáncer del engaño, que en este momento es múltiple. Deben haber escuchado muchos de ustedes que el día de mañana se acaba el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Dicen, ¿no?, que mañana hay un eclipse y entonces mañana se acaba el mundo. Escuché por ahí también. Qué llamativo y qué interesante. Y claro, existen sectas a lo largo del mundo que están haciendo algunas cosas raras y bromeando ayer con unos hermanos de acá decían, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Pues nada, vamos a recibirle juntos en el departamento de arriba, esperar a que venga el Señor, ¿verdad? Juntos y unánimes. La verdad, hermanos, es que cuando uno conoce la palabra de Dios no come cuento, ¿sí? Y sabe que si es que alguien dice y cree que el fin del mundo va a ser mañana, con certeza no es mañana. El Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles que el fin del mundo llegará en su momento sin que nadie lo espere, que el Señor Jesucristo volverá como ladrón en la noche, ¿sí? Y el ladrón no les anuncia que les va a robar, ¿verdad? Bueno, hay algunos ejemplos un poco especiales en estos tiempos, pero en términos generales no, ¿sí? Y nos dicen, nos llegan a decir, ¿sabes qué? Mañana a las 4 de la mañana voy a romper el vidrio de tu casa para entrar. ¿Sí? Porque si lo hicieran estaríamos esperando, lógicamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso no sucede y por eso Jesús utilizó esa figura para entender que nada ni nadie conoce el último de los días, ni cuando Él volverá. Por eso, cuando algunos les digan, miren, ahí está el Cristo, no le crean. Cuando algunos les digan que ese es el día, tampoco le crean. Basta con que una persona sostenga esa tesis para saber que es mentira. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Pues trabajar con gozo y con alegría. Vamos a tener nuestros tiempos devocionales, vamos a orar, vamos a compartir con los hermanos, hacer todo lo que regularmente hacemos. No va a pasar nada. Es más, creo que el eclipse ni siquiera se ve por aquí. Ayer le pedí a Will que me dé averiguando eso, no sé si lo vio, ¿sí? Pero al final del día no sabemos, que sabemos que habrá un eclipse, pero no sabemos nada más. Y un eclipse es un evento completamente natural, por cierto, ¿no? Todos sabemos cómo funciona. La palabra de Dios tiene esa capacidad de revelarnos de esa verdad por medio del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy, como les dije al principio, empezamos un nuevo ciclo de prédicas relacionados a la carta a los Filipenses. En esta parte quisiera ser puntual, creo que es bueno que toda la congregación empiece a manejar los términos correctos. A veces hablamos del libro de Filipenses. Filipenses no es un libro, es una carta, es una epístola, ¿sí? Dígale carta o epístola o algo por el estilo, pero eso es el nombre correcto.
¿sí? Sí es importante que empecemos también a manejar con propiedad los nombres dentro de la palabra de Dios, porque eso nos ayuda a entenderlos de mejor forma. Y también les había dicho hace unas semanas que, como cualquier carta, la carta a los filipenses, las cartas a los corintios, a los romanos y etcétera, tienen que leerse primordialmente como una carta, ¿sí? Es decir, de principio a fin. Y les decía, y les repito hoy, que ustedes no toman una carta para leerla en el medio, ¿sí? Alguien les escribe y ustedes se van al medio, se van solo al final, y no sabemos de qué se trata el resto, ¿sí? En este caso es fundamental. Y quiero pedirles e invitarles a una tarea a todos. Durante esta semana, por favor, lea los 4 capítulos de la carta a los filipenses, desde el principio hasta el fin, de corrido. Solo léala, ¿sí? Y durante las siguientes semanas, empezando por hoy, vamos a ir desagregando y estudiando y profundizando, escudriñando esta preciosa carta, ¿sí? De tal manera que podamos llevarnos algo de enseñanza de cómo el Señor está ministrando, no solamente o como lo hizo la iglesia de Filipos, ¿no? En aquel entonces, sino como lo hace aquí y ahora a la iglesia de San Marcos, porque en las cartas paulinas hay enseñanza que tiene el carácter de universal, y nosotros estamos incluidos dentro de eso, así que les invito a que lo hagamos. Entonces, la carta a los filipenses tiene algunas cualidades que debemos recordar para ponernos en contexto. Primero, pues obviamente está originalmente dirigida a los creyentes de la localidad de Filipos, a la cual Pablo visitó en su segundo viaje misionero, ¿sí? Allá llegó hasta la ciudad de Filipos y plantó esta iglesia y fijó ancianos, hizo todo lo que regularmente hacía para que la iglesia pueda florecer. La carta fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo aproximadamente, y nació de la motivación del corazón de Pablo de agradecer a la iglesia de Filipos. ¿Y de agradecerle por qué? Agradecerle por la ofrenda que le habían hecho llegar para que Pablo pueda sustentarse en medio de un tiempo de prisión. Todos, o al menos la mayoría, de los estudiosos de la Biblia creen que la carta la escribió Pablo cuando estaba preso en Roma. Existen un par de posturas más, pero la más probable es justamente esta. Recuerden ustedes que Pablo construía carpas para sostenerse, para vivir, ¿verdad? Eso es lo que él hacía. Y con eso sostenía también su ministerio. Pero cuando estuvo preso, pues obviamente ya no podía hacer las carpas y necesitaba el sustento que venga de otro lado. La iglesia de Filipos le hizo llegar una ofrenda por medio del hermano Epafrodito, ¿verdad? Un nombre interesante, pero pues no lo consideren para sus hijos, ¿no? ¿Sí? No es un nombre muy común hoy en día. Sin embargo, este Epafrodito, que era uno de los cercanos a Pablo, lleva esto y en el corazón de Pablo hay gratitud para con la iglesia y empieza a escribir esta carta que tiene un carácter de pastoral. Y entonces, tiene carácter de pastoral, pero a la vez se convierte en un testimonio, porque en esa carta Pablo no solamente pastorea a la grey, sino que también le comparte el testimonio de lo que ha significado para él el pelear esta buena batalla, el proseguir en la carrera, el hacer las cosas que Dios le mandó a hacer como un acto de obediencia y de testimonio para los demás, ¿sí? Algo a lo que, por cierto, estamos llamados todos nosotros, ¿verdad? No solamente él. Y entonces, dentro de este aspecto creo que ya estamos más claros. Incluyendo esta, 10 semanas más nos van a enfocar en esta carta. Si ustedes tienen claros para quién fue dirigido, cuál era el objeto, vamos a poder entender mejor lo que viene después, ¿sí? Después de eso, la lectura que ustedes hagan, así como su asistencia regular a la iglesia, les va a permitir llevarse seguramente muchas cosas bonitas de esta carta para cada uno de ustedes. Ahora bien, entremos en materia. Vamos a revisar los versículos. Por favor, tengan sus Biblias abiertas y vamos a ver algunas cartas más de Pablo en el camino, porque lo interesante de la palabra de Dios es que todo está conectado, ¿sí? No sé, en algún momento yo vi un dibujo de cómo se conectaban las diferentes porciones bíblicas unas con otras, que fue sacado o elaborado en función de una Biblia de referencia, de una Biblia de estudio, de hecho de la Biblia Thompson, de manera puntual, en donde se hizo una telaraña, ¿verdad? En donde uno podía ver cómo se conectaban los versículos de las porciones unas con otras, ¿sí? Si a ustedes les gusta el estudio de la palabra, que espero que así sea, les recomiendo no revisar el dibujo, pero sí hacer un estudio de esa naturaleza y ver cómo la palabra de Dios se conecta. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso. En estos primeros 11 versículos del capítulo 1 vamos a encontrar varias cosas interesantes, pero vamos a dividir en dos partes esto. La primera, la salutación que tiene los primeros 2 versículos, y luego una oración. En algunas de sus Biblias ustedes van a encontrar un subtítulo que dice oración por. Hay una oración de Pablo por la iglesia de Filipos, que está comprendida entre los versículos 3 al 11.
¿Sí? Lo van a poder encontrar de esa manera. Y seguramente ustedes preguntarán, ¿y qué de interesante puedo yo aprender de una salutación, de un saludo, de un inicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puede llevarme esto? Vamos a ver que la palabra de Dios no tiene desperdicio. Yo recuerdo que con mi esposa en nuestros primeros años de casados conversábamos de la palabra y ella me decía que las genealogías de la Biblia le parecían aburridísimas. ¿Para qué rayos todo eso? ¿Verdad? Un montón de nombres que ni siquiera sirven de inspiración para los hijos que todavía no teníamos en aquel entonces, ¿sí? Y como les dije, a ninguno le pusimos Epafrodito, ¿sí? Entonces, en este caso, y no, Juan Fran, esa no es una opción, me dice, a él le gustan los nombres raros, ¿verdad? Entonces no es una opción. En este punto, quiero que pensemos en algo importante. Las genealogías, las salutaciones y cada parte de la Biblia, en realidad, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Vamos a desmenuzarlo con claridad, solamente para no dejar suelto el tema de las genealogías. En la Biblia, en los evangelios, hay solamente 2 evangelios que tienen genealogía. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Mateo, dice alguien, muy bien. ¿Y el otro? Lucas, ¿verdad? ¿Sí? Los 2 evangelios presentan genealogías. Son las genealogías de Jesús, además que es muy interesante, ¿verdad? De dónde viene este asunto. Pero ustedes verán que las 2 genealogías no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque una genealogía viene por el lado de José y la otra por el lado de María. ¿Sí? Recuerden que los 2 venían de la tribu de Judá, los 2 esposos, y eso era lo que la profecía decía. Y además, su linaje también venía del linaje de David, que también fue algo que Dios le prometió a David 1000 años antes de la venida del Señor Jesucristo al mundo. ¿Sí? Y ya ven, hemos topado 3 cositas solamente hablando de la genealogía. Estúdienla, no tiene desperdicio. Vamos regresando al tema de la salutación. Y entonces, Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quienes dirigen la carta, Pablo y Timoteo, ¿sí? Los 2 personajes en todo esto. Recordemos que Timoteo acompañaba a Pablo durante la redacción de esto, porque también le acompañaba y le visitaba durante su periodo de cárcel, ¿sí? Pero esto no se trata solamente de un dato informativo, sino más bien de una muestra de unidad y de espíritu de cuerpo de 2 siervos que caminaron juntos por mucho tiempo. Recordemos que Timoteo para Pablo significaba un hijo espiritual, era alguien extremadamente cercano a él, en quien Pablo derramó su vida para enseñarle el oficio, ¿sí? Y a quien dirige 2 cartas específicas de carácter pastoral, dándole instrucciones precisas de cómo debía desarrollar ese servicio y ese ministerio. Recordemos también que Timoteo era una persona joven que fue instruida desde temprana edad, que tenía además una mezcla, ¿no es cierto?, entre judíos y griegos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? La Biblia también nos habla de eso con respecto a Timoteo. Y lo interesante es que incluso su antepenúltima carta, Pablo la dirige a Timoteo para despedirse de él. Esa es la importancia que tenía este siervo dentro de la vida de Pablo. Y el ministerio de Timoteo también tiene muchas cosas interesantes para dejarnos. La característica que sin duda define a estos 2 varones es el ser considerados siervos. Él no dice Pablo y Timoteo ancianos, Pablo y Timoteo pastores, Pablo y Timoteo líderes. Habla de ellos como siervos, ¿sí? Y esa naturaleza es muy importante dentro de la iglesia del Señor y dentro de un mundo que nos invita a competir salvajemente por un puesto, ¿sí? Todos recordamos lo que pasó con los hijos del trueno, ¿no es cierto? ¿Sí? Con Juan y con su hermano cuando se acercaron a Jesús a pedirle que le den el lugar izquierdo y el lugar derecho junto a él cuando él esté sentado en gloria, ¿sí? Y si eso les pasó a ellos que caminaban con Jesús y que estaban en una relación tan cercana, ¿qué pasará con nosotros? A veces también se cierten o se emprenden campañas de popularidad para lograr lugares de preponderancia en la iglesia. Hermanos, el que quiera ser el primero de vosotros será siervo de los demás. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Así es que si cualquiera de ustedes quiere hacer más por el Señor y quiere glorificarle a Él y quiere algo más, encantado, venga y sirva a todos. Sirvamos juntos, porque de eso se trata la enseñanza. Y Pablo y Timoteo se definen a sí mismos como eso, como siervos. No hay superioridad, no hay ningún punto de autoridad que vaya más allá de lo eclesial, sino una humildad claramente marcada. La carta, además, se dirige a los santos en Cristo de la iglesia de Filipos.
Recordemos que Filipos no era una ciudad importante o demasiado grande en la región en cuanto al número de habitantes o extensión, pero sí tenía importancia para Pablo por la obra que había plantado allí. Eso sí, era muy, muy importante. Y también recordemos que Pablo estaba enfrentando con la iglesia de Filipos, aunque sea a la distancia, varias dificultades. Quisiera referirme básicamente a dos. La primera, en Filipos también había llegado esa corriente de falsos maestros, aquellos falsos maestros que venían y le decían a la gente, oiga, vamos a darle poderes especiales al Espíritu Santo, cosas que pasan en nuestro tiempo también, ¿verdad? ¿Sí? Y le atribuyen cosas que la palabra no nos ha enseñado, no porque el Espíritu Santo no pueda, sino porque Dios ya nos reveló lo que tenemos que aprender sobre el Espíritu Santo, y nosotros no podemos andar buscando lo que no se nos ha perdido. ¿Sí? Nos basta con saber lo que Dios ya nos ha revelado, como para tratar de buscar revelación que el Señor no nos ha dado. En la iglesia de Filipos hubo un movimiento al que yo denomino espiritualoide, ¿sí? Que trataba de poner las cosas en algo esotérico o alguna cosa por el estilo, que trataba de engañar a la gente de la iglesia, y Pablo estaba combatiendo eso. Problema número 1. Problema número 2 en la iglesia de Filipos, el que tenían el resto de las iglesias, la persecución. ¿Sí? El imperio romano, ya no era solamente los judíos como en el tiempo de Jesús, sino que el imperio romano mismo se había apropiado de esta causa de atacar a los del camino, de atentar contra la misma iglesia del Señor. ¿Sí? Recuerden que hubo diferentes etapas en la persecución, ¿verdad? En la primera fueron los judíos contra Jesús y los romanos no sabían ni quién era. De verdad no les importaba demasiado en ese tiempo. Pero después llegaron otros emperadores que sí hicieron esto. De hecho, Pablo estaba preso en Roma bajo el gobierno del emperador Nerón. ¿Sí? Todos recuerdan a Nerón, ¿verdad? Que es célebre por muchas barbaridades, ¿verdad? Una de ellas, haber incendiado Roma. ¿Sí? Es un tema simpático e interesante contrastar la Biblia contra la historia, porque nos permite entender mejor por qué pasaban las cosas en ese momento. La iglesia de Filipos enfrentaba esos dos, entre otros problemas más, pero Pablo encontró un espacio para dirigirse a ellos y poder ministrarles de una manera interesante. Y además es interesante porque lo hace con un carácter personal y pastoral a la congregación y a sus siervos, a los obispos y a los diáconos. Para algunos de ustedes la palabra obispo les puede sonar medio raro porque prestamos rápidamente en la jerarquía católica. Lo cierto es que la palabra obispo no tiene que ver con la religión como tal, sino que viene de una palabra griega, de una raíz griega, nombre que se conoce como presbútero o presbítero, que significa anciano, obispo, ¿qué más significa de eso? ¿Decías, Eduardo? O sea, no, exactamente. Hay una palabrita más, supervisor. ¿Sí? De ahí viene, esta palabra griega viene exactamente de allá. Y esto es interesante porque Pablo tiene un orden muy claro en cómo dirige las cartas. Es, por cierto, el orden que Dios le enseñó a él. ¿Sí? Él le enseñó cómo tenía que ir haciendo las cosas. Y el tema de buscar gente sabia para que se encargue de ministrar no apareció en el Nuevo Testamento, ya apareció en el Antiguo. Recuerden ustedes cuando Moisés estaba bronqueándose con todo el mundo para resolver los problemas del pueblo, se acercó su suegro Jetro y le dijo, oye, no está bien lo que estás haciendo. Búscate un grupo de hombres sabios que te ayuden, ¿sí? Para poder hacer este trabajo y que tú puedas ocuparte solamente de estos asuntos de acá. Esa misma estructura se traslada al Nuevo Testamento y bíblicamente nos habla de dos oficios, ancianos y diáconos. No encuentran ustedes en la Biblia absolutamente ningún otro nombre que se les pueda ocurrir. ¿Sí? Que en esto, ¿sí?, hay una labor pastoral, o que se le puedan decir también pastor a un anciano, eso es otra historia. Pero no son oficios que se contraponen. No hay cardenales, no hay arzobispos, no hay ninguna de esas otras cosas que son creación humana. Totalmente humana, no encontramos absolutamente nada más de eso en la palabra de Dios, ni en cómo Pablo, que fue uno de los artífices del fundar la iglesia como la conocemos, definió el orden de servicio y de autoridad y de responsabilidad fundamentalmente. Es un saludo respetuoso y a la vez firme. La autoridad de Pablo descansa en el Señor Jesucristo. Fíjense que él habla todo el tiempo de en Jesucristo, en el Señor Jesucristo o en Cristo, lo hace siempre de esa manera. Él no se atribuía a sí mismo el ser importante por quién era. No sabes quién soy yo, como dicen ahora, o quieres probar mi poder, es más reciente, ¿verdad? ¿Sí? No se trata de eso. La palabra de Dios no nos enseña a ser prepotentes sobre los demás, sino que nos enseña a ser humildes en Cristo y a presentarnos como los hijos de Dios que somos, ni más ni menos. Eso es exactamente de lo que se trata esto.
Y entonces, nosotros recordamos que Pablo descansa en la autoridad de Cristo y le da fondo y nos conecta directamente con 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Y entonces Pablo deja claro que la autoridad que él tiene y el servicio que ha dado no fue en sus fuerzas ni en sus capacidades, sino que lo ha dado el ser imitador de Cristo en primer lugar. Invitación a la que, por cierto, estamos atendiendo tanto ustedes como yo. Qué bonito el poder decir, ¿saben qué? Imítenme a mí, pero no por lo que yo hago, sino porque yo le imito al Señor. ¿Sí? Esa es la razón de ser del creyente, reflejar a Cristo hacia el mundo. Cuando la gente le ve a usted, tiene que verle al Señor Jesucristo. Por eso, piense en cada parte de su vida y en sus acciones y en sus reacciones y evidencie si es que realmente en esas acciones y reacciones ustedes o nosotros estamos realmente dándole gloria a Dios, mostrando a Cristo a los demás. ¿Sí? En esa pelea, en esa discusión, en esa desaveniencia con nuestro esposo, nuestra esposa en la mañana de hoy, ¿realmente le pude mostrar a Cristo? ¿O me dejé llevar por mi carne? En ese problema de trabajo, en esa situación en el colegio, ¿he mostrado a Cristo a los demás? Si la respuesta es no, no se sienta mal. Por el contrario, de gracia de Dios, porque si usted está entendiendo eso ahora, no tiene nada que ver ni conmigo ni con este mensaje, sino con que Dios está ministrando su vida por medio de su palabra. Y de eso se trata la vida, de que podamos entender lo que hacemos y darle gloria a Dios con eso. Entonces, esa conversación, entonces, ese mensaje, esa palabra que yo dije, que escribí o que envié, ¿realmente glorifica a Dios? Les soy sincero, cada vez que yo recuerdo esto me confronto mucho porque me doy cuenta que muchas de las cosas que hago, digo, realmente no lo glorifican. Y me llevo inmediatamente a pedir perdón y a reconocer mi error. Les invito a que disfrutemos y aprendamos a disfrutar de reconocer los errores, porque eso nos ayuda a acercarnos en humildad más al Señor y a su obra y al cambio que Él quiere que hagamos en nuestras vidas y que Él quiere hacer en nuestras vidas. Precioso esto de cómo se conectan las cosas. El cuerpo descrito entre los versículos del 3 al 11, terminada la salutación, no solamente describe la naturaleza de la carta, sino que nos presenta una linda y dulce oración pastoral, que es un ejemplo, por cierto, que todos tenemos que seguir, porque no solamente se trata de orar por la iglesia siendo Pablo, cada uno de nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de orar por nuestra iglesia. ¿Sí? No sé cómo sean sus tiempos de oración, pero yo le invito a que dentro de sus múltiples peticiones y esa rica conversación que seguramente tiene con el Señor a diario, también incluya el orar por su iglesia, el orar por los siervos, el orar por la gente que está aquí. ¿Cómo? Vamos a ver qué es lo que Pablo dice, porque este ejemplo de oración es muy interesante. Versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mencioné hace un momento un problema específico de la iglesia de Filipos, de hecho mencioné dos, ¿sí? Y en este caso relacionado me quiero referir específicamente al de la enseñanza de una falsa doctrina. Sin embargo, como les dije antes, no era el único problema. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios por problemas? Suena medio raro, ¿verdad, Señor? Gracias por el problema que me diste, gracias por el problema que estamos atravesando. La palabra de Dios, cuando estudiamos el libro de Job, la narración de la historia de Job, nos enseña que tenemos que aprender a dar gracias a Dios sin importar cuál sea la circunstancia. ¿Sí? Si nos ha dado lo que consideramos bueno, gracias, y si nos ha dado lo que consideramos malo, gracias también. ¿Y por qué les digo consideramos? Porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva y una visión de lo que creemos que es bueno o malo para nosotros. Lo cierto es que cuando aprendemos a caminar en Dios, entendemos que todo lo que nos pasa tiene un propósito. Incluso lo malo, lo horrible, lo feo, absolutamente todo. Ustedes y yo, todos empezamos a entender con claridad que Dios obra soberanamente y siempre hace lo mejor para sus hijos, a pesar de que eso signifiquen algunas lágrimas en el camino. Aprender a dar gracias, hermanos, es complicado. ¿Cómo podrían dar gracias los filipenses por la persecución de la que eran objeto? Seguramente no es fácil entenderlo cuando uno está metido en el lío, pero cuando damos 2 pasos para atrás entendemos las cosas. Cuando Jesús ascendió al cielo, o más bien antes de ascender al cielo, les dio instrucciones y les dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Instrucciones muy claras, ¿verdad? Todo esto lo vemos en Mateo 28, versículo 20. Muy bonito. Todos escucharon, todos entendieron. ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron a encerrar. ¿Sí? Oye, pero Jesús les dijo que tenían que hacer eso, es verdad, pero ellos hicieron eso. ¿Sí? Todos nosotros aquí sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña, pero ¿cuántos realmente la hacemos? Ellos no, se fueron a encerrar.
Y entonces estuvieron ahí hasta que llegó el Espíritu Santo y les ministró. Entonces al menos salieron del aposento alto y empezaron a predicar en Jerusalén. ¿Y a dónde más se fueron? A ninguna parte. ¿Qué tuvo que pasar para que los apóstoles salgan y empiecen, para que los siervos empiecen a hacer lo que tenían que hacer y atiendan el llamado de Dios? La persecución. ¿Sí? Dios les dijo, bueno, hombritos, ustedes no quieren entender a las buenas, no hay problema. Persecución. Dispersión. Entonces se abrieron porque no era seguro estar en Jerusalén. Unos cuantos se quedaron y la mayoría se abrieron a diferentes lados. ¿Sí? ¿Sí han oído ustedes hablar de que Dios obra con nosotros o a pesar de nosotros? Ahí está un ejemplo. ¿Sí? Y entonces empezó la persecución. Parecía malísima, pero fue el medio que Dios utilizó para que su palabra se riegue por el mundo, porque de otra manera no querían hacerlo. Y es que es bonito estar en comunidad, ¿verdad? Aquí juntitos y qué lindo, y tomamos un cafecito y conversamos. Qué linda burbuja es esta. Pero resulta que la burbuja no es de exclusividad nuestra. Nosotros tenemos que cruzar esa puerta y llevar el evangelio a la gente. Y a veces Dios tiene que pincharnos para que nos levantemos de nuestra comodidad y hagamos lo que tenemos que hacer. Debo repetir algo que le dije a Felipe Paulison hace un tiempo. Si tuviéramos que volver a hacer la iglesia, no haríamos las sillas como las que tienen ahora, porque son muy cómodas. Son maravillosas, son tan cómodas que muchos de nosotros tenemos puestos fijos. Es muy fácil darse cuenta quién falta en la iglesia. ¿Sí? Uno se para y ya sabe dónde están. Entonces el rato que ve una silla vacía, ve, el hermanito no vino. Es facilito. ¿Sí? Es tan cómodo que además ya le tenemos moldeada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cuando en algún momento lavamos las sillas y ponemos en otro lado, uno se siente y dice, algo, esto no está igual, ¿verdad? ¿Sí? Ya se siente distinto. Entonces miren que esto es llamativo y suena gracioso, pero realmente nos acomodamos con mucha facilidad a las circunstancias. Cuando la verdad la palabra de Dios nos insta a incomodarnos permanentemente para poder llevar el evangelio a donde corresponde. Enfrentar la persecución por hablar de Cristo no es fácil y muchas veces pensamos que eso es para los misioneros o tal vez eso es para los ancianos o para los predicadores. Lo cierto es que la persecución a los hijos de Dios no conoce ni de edad, ni de género, ni tampoco entiende de oficios. Cualquier cristiano que haga lo que tiene que hacer va a enfrentar persecución, de mayor o menor escala. Yo he visto cómo a mis hijos pequeños ya empiezan a enfrentar el rechazo de ciertas personas por su fe. Tienen 8 y 10 años. Y entonces vienen y lloran porque dicen, me trató mal. Y yo le abrazo y no puedo decirle, mi hijo, no va a volver a pasar porque sé que no es así. Y tengo que consolarle y enseñarle a enfrentar eso, porque eso es lo que va a vivir el resto de su vida, porque ese es el precio de seguirle a Cristo. Precio que ustedes y yo también estamos pagando si hacemos lo correcto. Porque si yo no estoy siendo perseguido y no he enfrentado el rechazo de la gente por Cristo, algo no estoy haciendo bien. Porque el mundo rechaza al Señor permanentemente, todo el tiempo. Los Estados Unidos de América se fundaron en el año 1784, me parece, o 1786, con la declaración del Acta de la Independencia. Ustedes han visto el billete de $1, ¿verdad? ¿Qué dice? In God we trust. Lindo, ¿verdad? Una nación que se sustentó originalmente en la palabra de Dios y demás, y Dios estaba presente en todo lo que hacían. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden ver a Dios reflejado en la cultura de ese país en ese instante? ¿Pueden verla aquí en el Ecuador? ¿Sí? Aquí en el Ecuador también se rezaba. Bueno, se rezaba en aquel entonces, no digamos que se oraba, pero al menos se rezaba. Ahora ya no. Poco a poco se ha ido sacando a Dios de las escuelas y se le ha dado el lugar a las ideologías de género y un montón de cosas más extrañas que lo único que hacen es corromper el corazón de la gente y de los niños. Ya no se habla de Dios, ya no se habla del respeto, ya no se habla del temor a Él. Se habla de otras cosas que nos llevan a una sociedad que permanentemente genera promociones de jóvenes que no conocen de Él. Y luego nos preguntamos por qué el mundo está como está. Hace una semana, un joven de 23 años ejecutó un asesinato a sangre fría. Sería interesante ver cuál es el origen de ese joven. ¿De dónde vino? ¿Cuál era la naturaleza de su hogar? Tengan la certeza de que no había temor de Dios allí, ni presencia de Dios, ni nada, porque la gente decidió rechazarlo. Ese es el mundo al que nosotros y nuestros hijos también enfrentan y enfrentamos. A pesar de todo ello y de toda esa situación tan difícil,
Pablo inicia su oración dando gracias. ¿Cuántos de nosotros damos gracias para empezar una oración? ¿Cuántos de nosotros más bien nos enfocamos en la lista de pedidos antes que otra cosa, verdad? ¿Cuántos de nosotros le damos la gloria a Dios para empezar? Como para pensar por un momento, ¿verdad? Qué difícil es dar gracias a Dios cuando las cosas están complicadas, pero qué necesario es hacerlo porque dependemos de Él. Versículos 4 y 5. Dando gracias, decía, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La sección de peticiones de esta oración no es una lista de deseos, no es la wish list que nosotros estamos acostumbrados a escribir, redactar o anhelar, sino un anhelo profundo del corazón para que Dios siga obrando en las vidas de los creyentes, quienes han dado testimonio de ese amor, no solo con su boca, sino fundamentalmente con sus manos, con obras que no salvan, pero que son la consecuencia natural de un corazón redimido. Pablo continúa orando con espíritu de gratitud, señalado, como lo vemos en el versículo 5, que la iglesia ha sido solidaria en la causa del Evangelio desde el primer día. Cuando ustedes si tienen la posibilidad de ahora y cómo hacerlo fácilmente con las aplicaciones del internet, revisen varias versiones del texto bíblico, ¿sí? Eso les va a ayudar a enriquecer y entender mejor una porción. En este caso en particular, habla de vuestra comunión en el Evangelio, y en la versión Dios habla hoy nos habla de solidaridad, ¿sí? Solidaridad con la causa del Evangelio, ¿sí? Se vuelve muy interesante entender esto, porque entonces vemos el carácter de Pablo. ¿Se acuerdan que les dije que Pablo había recibido una ofrenda? ¿Sí? Entonces Pablo reconoce la solidaridad de los filipenses, les dice gracias porque ustedes se han solidarizado conmigo por la causa del Evangelio, ¿sí? Porque Pablo no estaba en la cárcel por haber robado a nadie ni por haber delinquido, sino por llevar el Evangelio a la gente. Ese era el pecado, ese era el delito, ¿sí? Y entonces encontró y ve en la iglesia una razón para dar gracias por esa ofrenda que había recibido hace un tiempo. Entender esto nos da una mayor claridad para entender el versículo 4, es decir, aclaramos el 5 y vemos el 4. Es grato ver a la iglesia del Señor velando por las necesidades de los demás. Esto habla de la práctica del amor de la congregación, no por la iglesia, no por los siervos, sino por nuestro Padre Dios en primer lugar, a quien debemos todo honor y toda gloria, y que nos permite ser parte de su obra sin necesitarnos y sin tener mérito alguno. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque resulta que nosotros no somos imprescindibles para Dios, por más de que muchos lo creamos en ocasiones. Eso no es cierto. Y esto se conecta, hablando de las buenas obras, con lo que dice la carta del mismo Pablo, pero no a los filipenses, sino a los efesios, en el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que significa que la buena obra que el Señor les lleva a hacer no fue su idea, no fue su iniciativa, es plan de Dios, ¿sí? Y las preparó desde antes para que nosotros las hagamos. Mérito del humano, ninguno. Nada. Absoluta y plenamente nada. Porque además la palabra de Dios también nos enseña que si nosotros no predicamos el mensaje, las piedras lo van a hacer. Si nosotros no lavamos, las piedras lo van a hacer. Entonces, el día en que usted crea que si es que yo no estoy aquí, esto se cae, está equivocado. ¿Y saben qué? Lo triste es que nosotros sabemos de eso y sin embargo sí pasa. Yo debo admitir con mucha pena que por esta iglesia también hemos vivido momentos donde hemos escuchado a gente que dice, pues que si yo me voy, esto se acaba. Año 2024 de nuestro Señor Jesucristo y aquí seguimos. Porque esta obra no es de nadie, es del Señor. Y mientras eso suceda, si no estamos todos nosotros, irrelevante. Dios continuará su obra con quien tenga que hacerlo. A mí eso me da paz, total paz, porque como resulta que mi vida no depende de mí y mañana puede pedirme que me vaya, no se preocupen, siempre va a haber alguien que se pare aquí para predicar porque esto es obra de Dios. No pasa nada. Qué lindo es ver lo que Pablo les dice y cómo enseña. El llamado a la iglesia es un llamado de acción y no de pasividad. Santiago 1:22 también nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí?
Es motivante ver una iglesia que sirve, como lo es también ver una iglesia que estudia la palabra, pero motiva aún más una iglesia que además de estudiar, también hace la palabra. Las dos cosas. No queremos ni activistas ni solamente obesos espirituales. Queremos gente que haga las dos cosas. Eso es lo que anhelamos como congregación. Queremos tener una iglesia llena, no de personas cualquiera, sino de siervos, de gente que está lista para hacer el servicio a Dios. ¿Y eso qué significa? Rendirse ante Él, nada más. Si usted se rinde ante Él, Dios le va a usar. ¿Cómo? De la manera en la que quiera. ¿En dónde? En donde Él quiera. Confíe, usted confíe. Es motivante ver eso, realmente es testimonial lo que Dios hace en la vida de las iglesias. Y Pablo continúa en el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una bendición con promesa y además con certeza. ¿Sí? Tenga la tranquilidad, hermano y hermana que está escuchando este mensaje ahora o vea la grabación después, que esa obra que el Señor empezó en usted, la va a terminar. ¿Sí? Y esa obra tiene un montón de matices. Es más, seguramente usted está pensando en alguna cosa que Dios está trabajando en su vida en este momento. Guárdala para usted. Pero no la guarde solamente como un deseo, sino con la certeza de que Dios ha empezado a cambiar ese algo en su vida y lo va a terminar. Tenga la certeza. Dios no deja las cosas a medias. No las deja sueltas. No dice, no, ya me olvidé o ya no me acordé. Él está pendiente de todo lo que usted tiene por delante y del plan que ha diseñado para usted y lo va a ejecutar. Eso sí, ¿queremos ser canales de bendición o queremos andarnos poniendo piedritas en el camino nosotros mismos? Con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra desidia en ocasiones. Usted elige cómo quiere ese camino. Le recomiendo juntarse en el caudal de Dios y seguir con Él, porque las cosas fluyen mucho mejor de esa manera. Y sobre todo, un consejo, duele menos. Duele mucho menos no oponerse a Dios. Es importante caminar de la mano de Él. Esa ejecución del plan de salvación de Dios, del que vemos que fue planeado antes de la fundación del mundo y que humanamente empieza en el Génesis, hasta nuestros días, es una muestra de que Dios lo hace todo perfecto y que no deja cabos sueltos. Nada se escapó, nada pasó fuera de. A veces nosotros creemos que el plan de Dios falló cuando caímos del jardín del Edén. Eso no es cierto. Dios sabía que íbamos a caer. Sabía lo que Eva iba a hacer, sabía lo que Adán hizo. Sabe lo que usted y yo hemos hecho y hacemos. Pero a Dios nada se le escapó jamás de control. En términos de estos tiempos, para Dios no existe el recalculando de los GPS. Él no comete errores. Yo descanso tranquilo en esa voluntad de Dios, porque sé que aún la situación difícil que atravieso hoy o atravesaré mañana está bajo su dominio total. Y entonces, ¿qué hago? Pues nada, tomarme de la mano de Él, por duros que sean los vientos. Precioso, versículo 7. ¿Cómo me es justo? Dice, como me es justo sentir de todos esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes o partícipes conmigo de la gracia. Pablo nos deja varios elementos importantes en este versículo. Primero, el sentir de Pablo no hace excepciones. No es que les recuerdo solamente a los de la izquierda, a los de la derecha no. ¿Sí? O sea, me acuerdo de todos menos del fulanito o la sultanita, no. Él se acuerda de todos. ¿Significaba que Pablo se llevaba bien con todos? No. Pero sí significa que tengo una relación de hermandad con la gente y que me acuerdo de incluso aquellos que no lo hicieron bien según yo, o que no me hicieron bien según yo, o que me hirieron según yo. Y los recuerdo con cariño porque el amor con el que estamos llamados a amar no es el amor humano, sino el amor de Cristo. Ese es el amor con el que tenemos que amarnos como congregación. A ese amor se refiere la palabra en esta porción. ¿Sí? Ese es el amor filial del que estamos hablando ahora. Número 2, dice que los lleva en el corazón, ¿sí? Lo que significa que está hablando de una relación íntima. Uno no lleva en el corazón a cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando decimos que llevamos a la iglesia en el corazón, no nos referimos al templo, sino a la congregación. A esa congregación es a la que llevo en el corazón. Y Dios sabe las intenciones de nuestros corazones.
y nos equipa para poder vivir ese amor de esa manera. Finalmente, 3, cuando habla de las prisiones, esto y la defensa y la confirmación del Evangelio es justamente lo que le da fondo a lo que les dije al inicio. Pablo estaba preso, ¿sí? No era la primera, pero sí iba a ser la última. Sí, él había llegado hasta ese punto, como hemos estado estudiando en el libro de los Hechos los miércoles. Por cierto, cuña, les esperamos los miércoles para orar juntos aquí. Hemos visto cómo Pablo fue caminando hasta llegar a este punto, ¿sí? Cuando iba a ser ejecutado prontamente. Y en todo eso Pablo sintió el apoyo de la iglesia, en este caso de Filipos, como también de otras iglesias más, pero nos atañe esta por las particularidades que tiene y el estudio que estamos haciendo aquí y ahora. ¿Sí? Vemos a una iglesia práctica que está haciendo las cosas. El detalle es que Pablo habla de su ministerio, empezando por sus prisiones. Esta es una cosa muy interesante. ¿Cómo puede ser un ministerio estar preso? ¿Sí? Suena raro, ¿verdad? Pero resulta, como les dije al principio, que el seguir a Cristo tiene un precio. Y tenemos que estar dispuestos a pagarlos por amor a Él. Él recalca que su descanso en Dios es lo más importante, porque Él es testigo del amor que Él tiene por la iglesia, que como les dije hace un rato, no es el amor del mundo, sino el amor inagotable de Dios. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense que Pablo no habla de que les ama con poder o con influencia, sino que lo hace con un amor entrañable. Cuando hablamos de entrañable viene la palabra entraña. Entraña significa lo más profundo del ser, ¿verdad? Desde las entrañas de. A eso nos referimos, y eso, así de profundo es el amor que Dios nos enseña a tener por la iglesia. Y es justamente lo que a Pablo le lleva a pedir lo que está comprendido entre los versículos 9 al 11, ese amor entrañable. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo parece recordar lo que escribió a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de 1 Corintios 13 del 1 al 3? La preeminencia del amor, dicen sus Biblias. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es fundamental. Pablo no pide que la iglesia se llene de gente con dones o con talentos, sino de personas con amor. Y esta parte de aquí me llamó y me golpeó tremendamente al preparar este mensaje. ¿En cuántas ocasiones no hemos orado y hemos estado orando pidiendo siervos para la mies? Porque tenemos debilidades, deficiencias, necesidades en los ministerios de la iglesia. Lo hemos hecho un montón de veces. Una vez hicimos una campaña y orábamos a las 10 de la mañana y 2 minutos todos los días por siervos para la mies. Lindo, está perfecto, pero ¿qué es lo que le estábamos pidiendo a Dios? Que venga gente capacitada, que venga gente que pueda tocar esto, que pueda hablar de aquello, que haga lo demás de allá. Lindo, pero la palabra de Dios nos dice que si hacemos todo eso y no hay amor, sirve de nada. Y entonces podemos traer al mejor predicador y a la mejor banda para tocar, que si no es de Dios, no sirve de nada. Porque lo importante y lo que define al siervo auténtico no son sus dones ni sus talentos, sino el amor que tiene por el Señor y por su obra. Entonces eso me llevó a los pies del Señor para decirle, perdón, Padre, porque me he equivocado. Y ahí recordé que el Señor nos dice que no recibimos porque pedimos mal. Y claro que pedimos mal. Porque resulta que la oración, y les quiero invitar a que su oración por la iglesia sí sea para que lleguen más hermanos y que podamos crecer, por supuesto. Pero hermanos que estén dispuestos a amar primero a Dios y luego los unos a los otros. Y entonces los dones y talentos de eso vendrán de adorno. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en Mateo 6:33 que hay que buscar primero su justicia y su reino y todo lo demás será añadido, caigo acá. ¿Sí? Oremos, pero oremos por amor y más amor para esta congregación.
Y que esa gente que llega a amar esté dispuesta a entregarse por los demás, como Cristo lo hizo primero por nosotros, con todo lo que eso signifique. Horas de sueño sacrificadas, descansos sacrificados, tiempos sacrificados, no importa. El amor de Cristo por su iglesia fue un amor sacrificial, ¿o no? Lo entregó todo, absolutamente todo. Esto, les soy sincero, a mí me sacudió. En ocasiones los dones se confunden con los talentos, es verdad, pero el amor de Dios es inconfundible. Usted reconoce el amor de Dios en la gente, porque ese amor no proviene de los corazones humanos y yo no lo puedo generar en mi corazón. Por eso es distinto cuando uno lo empieza a vivir y sabe que es extraño a este cuerpo, es ajeno a. Y eso se empieza a notar porque hay algo diferente en la gente que no es de la gente. Eso es lo que Dios nos enseña de manera sobrenatural. Todo es necesario para saber escoger lo mejor, lo que verdaderamente conviene para bendición. Esto siempre dentro del plan de Dios. Los estándares del mundo son muy distintos a los nuestros. Y es que cuando nosotros buscamos a una persona para cubrir una posición en una empresa, hacemos un perfil de cargo, ¿verdad? Profesional de tantos años, más o menos en esta edad, con estas capacidades y demás. ¿Sí? Jesús no preparó un perfil de cargo que tenía esas características. Por eso llamó a pescadores y llamó a publicanos y una mezcla tan particular, porque lo que él estaba buscando era gente que esté dispuesta a amar, y a enseñar, la cual tenía que enseñarle a amar. ¿Sí? Y eso no tiene que ver con su profesión, con su carrera, con su género, con su edad, ni con sus gustos o preferencias, sino con el llamado que Dios le hizo a usted. Hoy hemos empezado un estudio en la Escuela de Formación Bíblica que se llama El Llamado, tercera fase del programa de discipulado que estamos estudiando. El llamado. Y Dios nos ha llamado a servir, sí, pero a servir amando. Porque como vimos en 1 Corintios 13, yo puedo hacer 1000 cosas por la gente que si no hago con amor no sirve de nada. Címbalo que retiñe, metal que resuena. Feo, nada para agradable para el Señor. El fruto de justicia del que se habla no es otra cosa que darle la gloria a Él. A veces es muy común, ¿verdad?, recibir los aplausos. Recuerdo que cuando tuve la posibilidad de participar en un cuerpo colegiado hace unos 7 años, empezamos a trabajar y la gente decía, oye, qué interesante esto que has aprendido, qué chévere. Y yo decía, ¿saben qué? A mí me enseñó tal persona. A esa persona hay que reconocerle, porque yo aprendí esto de tal o cual. Ay, qué maravilla, qué lindo. Según yo, muy humilde, ¿no? O sea, si le ven, la otra persona fue. ¿Sí? Lo cierto, amigos míos, es que no importa a quién Dios use en su vida, quien le enseñó, quien le equipó, quien le preparó, no fue esa persona, no fue la universidad, no fue su colegio, no fue su mentor, fue Dios. Por lo tanto, la gloria y el honor son para Él, no son para la otra persona. Porque cuando nosotros lo hacemos muy altruistamente, lo estamos haciendo por orgullo de nuestro corazón y para enriquecer la oreja de alguien más. Y resulta que eso no es lo que Dios nos enseña. El mismo Señor Jesucristo, que hizo todo lo que hizo acá, siempre le dio la gloria a Dios Padre. El haberse despojado de su deidad se puede resumir en una cosa muy sencilla: el haberse sujetado a Dios Padre y despojarse de la posibilidad de definirse a sí mismo para sujetarse a Él. Así de fácil. Y si Él era quien era y lo hizo, ¿quién soy yo para darle la gloria a alguien o a algo que no sea Él? Pablo dice que todas estas cosas tienen que pasar para la gloria y honra de Él. Ese es el fruto de la justicia. ¿Sí? La palabra de Dios no tiene cosas esotéricas ni tiene temas sueltos, sino que son temas prácticos y reales. Nos dice el versículo 11, entre comillas pongo, nos dice, por medio de Jesucristo, son por medio de Jesucristo. Lo que nos lleva a recordar que todas las cosas que nos pasan, por Él y para Él fueron hechas. ¿Sí? En el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando nos habla del verbo, ¿verdad?, nos recuerda eso, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Y todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Usted que está sentado ahí y yo que estoy parado aquí, fuimos creados para la gloria de Él. La silla en la que usted está sentado, el lugar físico en el que estamos, la casa que usted tiene o no tiene, su carro, su ropa, todo ha sido hecho para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿lo hemos estado entendiendo como tal? Una carta pastoral no solamente sirve para demostrar el amor, sino para instruir en justicia y en amor a la gente. Y cuando nosotros oramos, debemos aprender a orar como Pablo lo hizo por esa iglesia. Sin duda, la oración de Pablo, hermanos, por la iglesia nos reta a revisar la oración que nosotros estamos haciendo por la nuestra diariamente, como lo dije hace un momento.
Esa oración debe llevar gratitud impregnada en cada palabra que se levante ante el Señor. Es aquella oración que pide por los demás dejando a un lado lo propio. Es aquella oración que motiva a dar testimonio a los demás. Es aquella oración que pide por el amor de Cristo para sus filas de siervos. Es aquella oración que pide por frutos para que den la gloria a Dios y no para enaltecer a nadie. Y entonces si tenemos 100, 200, 300 o 10,000, para la gloria de Él debe ser. Y nada más. Sin duda, es una bendición enorme que no importa cuánto tiempo transcurra, ni cuánto estudiemos la palabra de Dios, siempre hay cosas nuevas por aprender. Siempre hay algo que abrimos y entendemos. Yo le soy sincero, yo he leído la carta a los Filipenses. ¿Cuántas veces? No lo sé. Pero es la primera vez que caigo en detalles que parecen tan sencillos de entender, pero que realmente pues, no los vi en diferentes momentos y no los he enseñado como tal tampoco. Y pido perdón a Dios y a ustedes, porque uno tiene que aprender a orar y para eso tenemos que aprender todos de la palabra a hacerlo y a pedir por lo que verdaderamente es importante. Como también debemos recordar que es bendición, hermanos, el sentirnos retados de hacer las cosas de una manera diferente. No solamente buscamos la palabra que nos reconforte o que nos aliente, que nos haga sentir que somos lindos y bonitos. También tenemos que dar gracias por la palabra que nos confronta y nos dice, oye Sebastián, eso no está bien. Siéntate y escucha, siéntate y aprende, porque lo que estás haciendo no es correcto. Esa preciosa palabra de Dios que es útil para instruir y para redarguir en justicia es la que usted tiene al alcance de su mano, como yo también. Por lo tanto, no hay excusa. Dele tiempo a Dios para que ministre su vida y para que cambie lo que tiene que cambiar, lo que tiene que ser tratado en ella. Tenemos mucho por seguir descubriendo, pero tenemos aún más por hacer. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este camino de entender y hacer lo que Él nos manda. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de estudiar tu palabra y gracias, Señor, por esta preciosa carta a los Filipenses. Gracias porque tu Espíritu Santo inspiró a Pablo para dejarnos una carta que nos lleva a meditar, a aprender y a vivir de otra manera. Quiero pedirte, por favor, Señor mío, en esta tarde que tú nos ayudes a salir distintos y transformados y llevarnos esto para ponerlo por obra. E ahí en la intimidad contigo, cuando te buscamos a ti en oración. Ahí, Señor mío, en el testimonio que damos a los demás. Ahí, Padre Santo, en el servicio, en donde tú nos pongas en general, que la gloria y la honra sean para ti en todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, hoy tenemos la bendición de poder compartir la cena del Señor. Quiero invitarles, por favor, a Flavito y Eduardo, si tienen la bondad de acompañarnos. Cuando tenemos la posibilidad de hacer esto, estamos viviendo justamente uno de los medios de gracia que son los sacramentos del Señor. Debo recordarles que como sacramentos tenemos bíblicamente dos únicamente: el bautismo y la cena del Señor. Requisito fundamental para poder ser sacramento es que el Señor Jesucristo sea quien lo haya instituido. Y en este caso estamos hablando únicamente de estas dos porciones. Ahora bien, debo recordarles entonces, hermanos, que participar de esta cena tiene un compromiso de nuestra parte, tiene una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Cuando leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a encontrar justamente esas advertencias, que las puedo resumir brevemente. Cuando nosotros hablamos y entendemos que el participar de la cena del Señor es una responsabilidad y a la vez es un privilegio precioso. Por lo tanto, hermanos, si ustedes, habiendo sido bautizados en la fe del Señor Jesucristo y estando a cuentas con el Señor y con sus hermanos, están participando hoy aquí de este tema, bienvenidos. Qué gusto, esta es una invitación a la Iglesia Universal del Señor. Por el contrario, si yo pues todavía no he sido bautizado, si tengo todavía dudas que tengo que esclarecer de mi fe, si es que tengo temas pendientes con el Señor, con mis hermanos, debo abstenerme de participar en la mesa del Señor de una manera responsable. Quiero que entiendan que el participar de la mesa del Señor es un privilegio, pero no tiene características de salvación, lo que significa que si es que yo debo abstenerme, no voy a perder mi salvación, ni tampoco la voy a ganar por hacerlo. La salvación no depende de nuestras obras, sino que es totalmente don de Dios en los méritos de Cristo. Por lo tanto, quiero invitarles a participar de esta mesa con mucho gozo, pero a la vez con mucha responsabilidad. No es algo todavía para los pequeños, para los chiquitos que todavía no entienden lo que es participar de la cena del Señor.
Eso es un tema que ellos deben hacer en su momento, ¿sí? Posteriormente, como tampoco lo es para los no creyentes, porque estarían simplemente compartiendo algo de comida, pero no con el sentido con el que lo hacemos. Qué importante es que todos entendamos lo que el Señor nos dice al respecto. De manera, dice justamente el versículo 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y no es lo que anhelamos, hermanos, así es que les invito a que guardemos silencio unos segundos para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra le está, la tierra le está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, eres digno de alabar, mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios.
La iglesia del primer siglo fue persistente en celebrar este precioso sacramento, y lo hacían esperando que el Señor venga pronto, como nosotros lo hacemos ahora. Y lo hacían en alabanza, en adoración y en disposición del corazón por Él y para Él. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que la comiereis este pan y que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Celestial, gracias por darnos la bendición de recordarte de una manera tan íntima y tan personal, recordando lo que hiciste con tus discípulos y que hoy lo haces con nosotros. Gracias, Padre, por invitarnos a participar de tu mesa. Gracias, Padre, por invitarnos a ser parte de tu cuerpo y por darnos la posibilidad de servirte en medio de lo indignos que somos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio y por esta responsabilidad. Ayúdanos, por favor, a compartirla con más y más personas, sin importar en dónde estemos, para alabanza, gloria y honor de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es tiempo de ofrendas y diezmos, por favor, a los hermanos encargados. Mi corazón entona la canción. Cuán grande
Oremos, hermanos. Padre Celestial, como congregación, Señor, nos acercamos al estrado de tus pies, Señor, para darte las gracias, Señor. Gracias por tu provisión, Padre Celestial. Gracias por los recursos que están aquí en el alfolí, Señor. Rogamos, Señor, que sean administrados con temor y temblor, que sirvan para la expansión de tu reino, Señor. Rogamos, por favor, por las personas, los hermanos que no lo han podido hacer, Señor. Te damos gracias y oramos solamente en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Procedamos con la bendición. Sea la palabra de Dios, hermanos, las que nos bendiga en esta mañana. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. A continuación, los anuncios, por favor. Iglesia Presbiteriana San Marcos tiene el agrado de presentar los anuncios para este domingo, 7 de abril. Queridas damas, nuestra iglesia tiene el honor de invitar a todas ustedes al desayuno que se llevará a cabo el próximo sábado, 13 de abril a las 8 de la mañana. Recuerden que empezaremos un nuevo material y será de mucho agrado empezar este camino con cada una de ustedes. Les esperamos. Hermanos, el Ministerio de Misericordia está recolectando diferentes productos para nuestra canasta de misericordia, destinada a bendecir a nuestros hermanos más necesitados. Los productos para la canasta son azúcar, avena, fideo y harina. Tu donación hace la diferencia. Únete a nosotros en este acto de amor y compasión. Nos gozamos y festejamos a los cumpleañeros de esta semana. Recuerda, si tu nombre no se encuentra en la siguiente lista, acércate donde alguno de nuestros hermanos para poder tomar tus datos. Esteban Rodas. 8 de abril. Valeria Flores. 2 de abril. Gianluca Tobar. 10 de abril. Chelita de Tobar. 12 de abril. Rosita de Valderrama. 13 de abril. Les invitamos a participar en nuestras actividades semanales. Recuerden que como iglesia tratamos de que exista una actividad diferente para que todos podamos congregarnos como familia. Miércoles de oración a las 7 de la noche. Grupo de hogar el día viernes a las 20 horas. Escuela de Formación Bíblica, domingo 9 horas 30 minutos. Y nuestro culto dominical a las 10 horas 45 minutos. Te esperamos. Antes de concluir, quisiera saber, tal vez hay alguna persona nueva que nos visite por primera vez. Que se ponga de pie, por favor. Bienvenidos. Sean bienvenidos a esta su casa San Marcos. Ya se acercarán unas personas para poder dar más información. Por lo demás, hermanos, como ya escucharon los avisos, esperamos que cada uno de ustedes nos vayamos reuniendo en cada una de las invitaciones que se ha hecho para el miércoles y para el domingo en los estudios. Por lo demás, hermanos, una feliz semana. Dios les bendiga. Nos vemos.